¿A qué nos referimos cuando hablamos de la escucha analítica? Quiero compartir con ustedes este interrogante, que a mi criterio es fundamental en el verdadero sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de lo que le da fundamento a la práctica analítica, ¿no? A la experiencia de un análisis. ¿Qué es escuchar en términos analíticos? A veces no está tan claro, ¿no? De que se trata de una escucha que en principio se diferencia de otras, ¿no? Como podría ser la de la charla con un amigo, eso desde ya. Pero también se trata de una escucha que se diferencia de otras, como las que conocemos como terapéuticas. No está de más aclarar que el psicoanálisis no es una terapia, ¿no? No es incluso una terapéutica. Aunque podríamos decir que sí tiene efectos que podrían denominarse terapéuticos, ¿no? En la medida en que esos efectos se enmarcan en una orientación. Empecemos por decir entonces que lo que distingue a la escucha analítica supone en primer lugar un desde dónde y un hacia dónde se dirige esta escucha. Y cuando digo que se trata de la orientación, les propongo que pensemos en el sentido, ¿no? Pero en el sentido como dirección que toma la cura analítica. El sentido, la orientación, entonces, se dirige hacia lo real, ¿no? Por medio de lo simbólico. Pero esto quiere decir que en principio hay un punto de partida. Entonces, ¿qué es lo específico de la escucha analítica? Recordemos eso que Lacan en el escrito sobre la dirección de la cura y los principios de su poder se refiere a la táctica, la estrategia y la política. En la medida en que la dirección hacia la praxis, y es por eso que hay una dirección, ¿no? en la que no se le pone en juego otra cosa que la ética, ¿no? Y en este punto aclaremos que cuando hablamos de ética estamos hablando del deseo del analista y del acto. Entonces, la escucha analítica requiere y se sostiene en un andamiaje, en una estructura que es indispensable, ¿no? Como soporte de esa orientación. Táctica, estrategia y política, ¿no? Interpretación, transferencia y deseo del analista. Por otro lado, y en la misma dirección, se hace necesario referirnos a la idea de sujeto que se tenga, ¿no? Porque el sujeto va a ser el centro de la cuestión. Entonces, vayamos por partes. Si el sujeto se constituye en el campo del otro y no puede pensarse en principio sino constituido en lo que le implica la alienación al otro, en esa captura, en ese quedar tomado por el otro, ¿cómo pensar entonces allí la causa de su deseo? Ese es un punto fundamental para ubicar la dimensión de la escucha, porque un análisis permitirá, en el mejor de los casos, separar al sujeto de esa captura alienante y darle lugar al advenimiento de la falta, ¿no? Es decir, de esa separación del lugar en el que el sujeto queda, aspirando ser lo que completaría al otro. En este punto, ¿no? Porque si decimos que el sujeto hace su entrada al campo del otro como objeto, no estamos hablando del objeto causa de deseo, sino del objeto que aspiraría a completar al otro. Y pretender ser el objeto que complete va en la dirección contraria al objeto que juega como causa de deseo. Recordemos que Lacan dice esto de muchas maneras, ¿no? Cuando hace referencia a que de lo que se trata es de hacer pasar el sujeto de la posición del amado a la del sujeto deseante o de eromenos a erastés, o cuando dice que de lo que se trata es de conmover las fijezas que se enquistan en el síntoma,
en el fantasma y en las identificaciones. Entonces, la escucha analítica se sitúa en la dirección de conmover, de poner a trabajar todos los puntos en los que el sujeto pretenda tomar la forma consistente de ese objeto que completa. Solo la escucha analítica puede producir un movimiento en este sentido, ¿no? Es decir, marcando la diferencia entre sostenerse como objeto amado, deseado, y restituir la función del objeto al servicio de la causa. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? En general, esto puede tomar un rumbo o no, dependiendo específicamente de lo que hagamos desde las primeras entrevistas. Por ejemplo, frente a esas situaciones en las que quien se acerca a consultar nos demanda cualquier cosa, ¿no? Ese cualquier cosa que aparece en el plano de la demanda se va a parecer a una demanda de felicidad. Conseguir pareja, cambiar de trabajo, ¿no? por uno que lo haga más feliz, casarse, tener hijos, recibirse, salvar un matrimonio, etc. Cualquier cosa que pueda ser sinónimo de la felicidad. Y que considera que la vida, ¿no? Los otros, jefes, parejas, padres, etc., le han arrebatado. Supongamos también esas frases que se sostienen en la queja. Sin mí todos pueden, sin mí nadie puede. Me dejan de lado. Porque lo que pasa es que no les importa lo que a mí me pasa, ¿no? Y así la lista sería interminable. También puede incluso pensarse al modo de así no vale la pena esta relación, ¿no? o este trabajo, o lo que sea. Esto que se presenta ante nuestra escucha conforma una trama, un mito, una novela. Es decir, pone a jugar la posición fantasmática del sujeto. ¿Y qué implica la posición fantasmática? Quiere decir que en ese entramado significante lo que está en juego es el modo en el que el sujeto retrocede ante el deseo mientras se sostiene siendo un objeto para el otro, un objeto que completa, no que causa. Y en este sentido, de ese modo, paga, ¿no? Paga con lo que cree que puede ser y o tener. Y en ese mismo punto se pierde, ¿no? Se pierde, podríamos decir, y no pierde, ¿no? O se pierde para no perder. Y lo digo de este modo porque cuando se ofrece, no pierde. Para esto me voy a referir a una fórmula muy conocida por todos y es la que Freud nos propone para pensar la relación entre la pulsión y el deseo. Esta relación es inversa, es decir, que a mayor satisfacción pulsional, menos deseo, ¿no? Y viceversa. Es decir, que la posición del sujeto respecto de lo que venimos situando es la de no poder perder cierta posición, en la que queda atrapado en una satisfacción, que tiene sus fijezas, por supuesto, tal como nos lo evidencia la estructura y lógica del fantasma, ¿no? En la medida en que allí se nos revela cuál es el objeto con el que el sujeto obtura el deseo y produce un plus de goce en juego. De esta manera podemos decir que el objeto con el que obtura es lo que hace que no esté dispuesto a perder. Freud hablaba en este sentido del beneficio secundario de la enfermedad. Ponía el ejemplo de ese herido de guerra que prefería vivir de la limosna en lugar de arreglar su pierna para poder trabajar, ¿no? Es decir, que de ese rédito que el síntoma acarrea, cuando implica no perder, ¿no? Sino precisamente ganar. O mejor dicho, cuando implica no poder perder. Esto lo escuchamos en todas las versiones que la neurosis nos ofrece, ¿no? Prohibiciones, manifestaciones de sentimientos de impotencia, demandas de satisfacción, todo lo que vaya en dirección contraria a asumir la pérdida necesaria
que requiere el campo del deseo. Lo digo de otra manera. Cuando alguien nos trae su queja, lo que está diciendo indica qué es eso que se está ahorrando para no vérselas con el costo que implica desear. Para ser más precisos, nos habla en posición de objeto, ¿no? De amado, deseado, y no desde la posición deseante o amante. Y es aquí donde como analistas tenemos que poder escuchar la trampa, porque la trampa es eso mismo que le da consistencia al otro, la trampa y la trampera, ¿no? Todo lo que comanda el ideal va en la línea de hacer consistir al otro, ¿no? Al otro completo, en la línea de hacernos creer y de creerse que el sujeto puede completar al otro. Las respuestas que ofrece el síntoma, el fantasma y el ideal son esos modos por los cuales el sujeto intenta ahorrarse el encuentro con la castración, ¿no? Con esa falta de garantías. Entonces, si ante el hecho de que alguien nos pueda decir, yo siempre me quedo sola, ¿no? Porque tengo la mala suerte de toparme con personas equivocadas, ¿no? Y ante esto, un analista respondiera que esa persona tiene que elegir un poco mejor, o que entonces se trata de que busque otras personas que sean más adecuadas, en ese punto es que no estamos pudiendo escuchar en términos analíticos. O bien, si alguien dice que los otros lo maltratan, ¿no? Y nosotros decimos que se busque quienes no lo traten tan mal, es posible que no produzcamos ningún movimiento allí. Entonces, ¿de qué se trata? Y en este sentido es donde propongo retomar esta cuestión que les mencionaba al inicio de la división del sujeto, ¿no? Esto implica que se va a ser necesario atravesar todas esas respuestas construidas por el sujeto, en tanto y en cuanto estemos advertidos de que esas respuestas no dan respuestas. Son ficciones de respuestas, son tan solo intentos de responder, precisamente porque no hay garantías, ¿no? No es posible responder a qué desea, ¿no? El otro, qué es ese deseo que atañe al otro. Las respuestas pretenden sostener y hacer consistir tanto al sujeto como al objeto y al otro. Intentan mantenerse a salvo de la contradicción y de la castración. Entonces la escucha analítica se tiene que orientar hacia esos puntos para equivocarlos, descompletarlos, podríamos decir, desconsistirlos. Dicho de otro modo, la escucha tendrá que ir en dirección a la castración, que es ni más ni menos que dar siempre algo por perdido. Es por esto que la transferencia, ¿no? Es lo que plantea el escenario, ¿no? Porque precisamente la cuestión es no responder allí o no satisfacer, no prohibir, no corregir. Y para esto es importante que destaquemos que se requiere de quien escucha, ¿no? Es decir, de quien está en posición de analista, eso que Lacan llamaba el poder discrecional del oyente. Digamos que un analista es quien lleva a cabo esa función por haber pasado como analizante por la experiencia de la pérdida. Bueno, al menos eso se esperaría, ¿no? Mejor no entrar en esos detalles. Pero sí digamos que la escucha analítica supone estar en manos de quien ha pasado por la experiencia de un análisis y se ha dispuesto a perder, ahora sí lo puedo decir así, perder esas fijezas que tienen que ver más con la pulsión y el goce que con el deseo. Eso siempre y cuando no se esté ahí sin haber perdido aquello inherente a su propia posición como sujeto, ¿no? Esto es fundamental, pues lo voy a decir en todo caso en los términos sirviéndome
de la conferencia que Ricardo Piglia dio en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Si el psicoanálisis nos convoca como sujetos trágicos, ¿no? Como sujetos extraordinarios a quienes nos pasan cosas extraordinarias, esto trágico, incluso, bien puede referirse a esas tragedias que despliegan un drama donde reina el malentendido, donde el sujeto tiene que ser el héroe de la historia o terminar muerto, ¿no? Decía entonces que si el psicoanálisis nos convoca como sujetos trágicos, será cuestión de que el analista no tome eso que el paciente dice como cuestión de mala suerte o que vaya a intervenir en el eje imaginario de la cuestión. Se va a ser preciso que, en cambio, ponga a jugar su escucha en la dirección de la falta de garantías. Porque si hablar es lo que pone en juego el tropiezo y también la diferencia entre eso que se dice y lo que se quiere decir, la escucha analítica deberá validar siempre una pérdida en juego entre lo que se dice y lo que queda olvidado tras lo que se dice. Es ahí donde se dirige la escucha analítica.